Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. No me pueden responder porque estamos en diferido, está grabado, pero interesante que podamos hacer esto, esta instancia que nos da Aprendo Libre, la TAM. Bienvenidas, bienvenidos a este taller de cuentacuentos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan eventualmente, en un momento determinado, ahora, más adelante, generar su propio taller de cuentacuentos, hacer cuentacuentos, leer cuentos de manera entretenida, declamando, actuando, etcétera. La idea es esa. Vamos entonces a partir con unos tips, con unos consejos, las mejores formas de realizar el taller y luego vamos a leer un cuento que a mí me hace mucho sentido, muy, muy lindo. Bueno, yo soy el profesor Mariano Cepeda, soy profesor de lenguaje y literatura, tengo hartos años trabajando, hartos años en mi vida, y el cuento que elegí se llama Adiós a Ruibarbo. Es un cuento que me hace mucho sentido porque me trae muchos recuerdos de infancia, de adolescencia. Recuerden ustedes que estamos haciendo talleres en varios ámbitos, desde preparar ciertas comidas, hacer volantines o cometas, como le llaman en otros países, en este tiempo de fiestas patrias, pero también en este tiempo de pandemia, en que tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, debemos ser empáticos, amistosos, buenas personas, buena onda. Entonces, comenzamos nuestro taller de cuentacuentos, Aprendo Libre Latam, profesor Mariano Cepeda, el Instagram @mariano.cpz, escríbanme, suscríbanse a nuestros talleres, suscríbanse a nuestras clases también, pongan los likes, pónganos todos los likes del mundo, avísenles a sus amistades, a los profesores y profesoras también, a sus vecinas, vecinos, a todas las mamás y papás que están en este momento en casa o que están en el trabajo y que luego van a ver esto sale el jueves, así es que vamos con ánimo, vamos que podemos, así va a ser todo lo que ocurra con nosotros de buena onda, de buena voluntad y de mucho cariño. Este cuentacuentos está hecho con mucho cariño. Siempre yo acompaño en mis clases que hago en la otra plataforma, las acompaño de algunas ilustraciones, algunas cosas, para que esto vaya generando también una pequeña motivación visual. El cuento también viene escrito para que quien lo desee, aparte de escucharlo, lo vaya leyendo. Así el dinamismo se produce de mejor manera, se va quedando de mejor forma en su cerebro y en sus corazones. Esta bonita historia que vamos a escuchar en un momento. Vamos entonces con nuestro taller primero. ¿Cómo se debe preparar un cuentacuentos? ¿Cómo se debe preparar un cuentacuentos? Bueno, primero elige un relato, el que mejor se adapte a los niños, a las niñas, al público al cual va dirigido. En este caso son chicos de primera, de primaria, de educación básica, hasta sexto básico. Entonces, buscamos un cuento que nos hiciera sentido, que fuera interesante para nosotros, que nos apasionara de alguna manera. Entonces, yo busqué el mejor relato, lo busqué en libros, lo busqué en internet, hasta que lo encontré. Ideal que te guste y te apasione, o sea, que a mí me encante, a mí me encanta mucho, como les dije, me recuerda cosas de mi infancia, cosas muy bonitas. Em, Ustedes son ya personas maduras, son personas grandes, niños y niñas que tienen gran imaginación, que son grandes lectores y que son escuchadores de cuentos, o sea, en una fogata, en el colegio, en la escuela, en la sala de clases, en el patio, con tus abuelos, con tus abuelas. Siempre tenemos que pensar, sentir que ustedes tienen la madurez suficiente. Entonces, pensar en el público, tener presente la madurez y tenemos que, como cuentacuentistas, como cuentacuentos, debemos ofrecer variedad en lo que estamos realizando. Puede que haya un cuento de hadas, un cuento de ogros, un cuento de misterio, un cuento de terror, un cuento folclórico, una leyenda, un mito. Tenemos que ir viendo en la medida que vamos avanzando. Esto es muy bueno para el desarrollo nuestro porque nos conecta con nuestros antepasados, nos conecta con nuestras tradiciones, tradiciones latinoamericanas, tradiciones mundiales, tradiciones de Chile. Y podemos empezar de distintas maneras, podemos agregar un poema, una fábula, podemos incluso cantar. Yo no canto, pero hay otros que cantan y tocan instrumentos y todo. En mis clases, por ejemplo, yo a veces me hago acompañar con piano por mi hijo que es pianista. Mi hija de pronto lee conmigo, a veces pongo una música de fondo. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer.
Existen formatos distintos, libros con ilustraciones, rimas simples, mitos y leyendas, cuentos de hadas, fábulas, kamishabi, cuentos de nunca acabar, adivinanza, eso es japonés, el kamishibai. Entonces, hay mucha variedad y podemos escoger y podemos adaptar nuestra sala de clase, nuestro dormitorio, el entorno natural donde estemos, etcétera. ¿Cómo se prepara el cuentacuentos? ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo me preparo yo? Primero te metes cuando lees varias veces el cuento, a veces lo aprenden de memoria, a veces lo lees y te metes en la interioridad del personaje, cómo es, qué piensa, qué siente, qué tipo de persona es, qué personalidad posee. Identificas así las emociones, los sentimientos, y te pones en su lugar, te pones en sus zapatos, eres empático, o empática. Lees el cuento, lo practicas varias veces, lo lees en voz alta, lo lees en voz baja, usas bien la voz haces inflexiones, tratar de no ser plano en la voz, como que estuvieses actuando, cambias de voz, eso le gusta a la gente, le gusta a los niños, a las niñas les encanta. Respetas las pausas, el ritmo del cuento, el ritmo del relato, el ritmo del poema. No te aceleras tanto ni lo haces tan lento. Graba tu lectura y escúchala. Eso también es bueno. La puedes grabar en tu teléfono y después te escuchas. Ahí vas haciendo un poco correcciones. También puedes leérsela a miembros de tu familia, a alguna amiga, algún amigo por WhatsApp, por ejemplo. Y eso te va ayudando también a soltarte, te va ayudando a mejorar la lectura. Identifica las palabras complejas, las repites, las dices varias veces hasta que te salga fácil la pronunciación. Eso yo reconozco que no es fácil. A veces hasta uno ya más grande se entorpece un poco en ciertas pronunciaciones. Ustedes se darán cuenta tal vez porque es así, espontáneo, y eso uno lo va resolviendo en el minuto que va contando el cuento, en el minuto que va leyendo este cuento. Bueno, mientras cuentas el cuento, vamos reflexionando. Toma un momento para hablar con los niños, tú, profesora, profesor, mamá, papá, tú mismo, que si alumno, si quieres dirigir un taller así, reflexionas un poco, haces algún comentario, clarificas algunas cosas. Y aquí yo recomiendo algunos artículos que se pueden leer para mejorar esto. El primero es consejos para acompañar la lectura de cuentos de tus niños y niñas. Y después, la idea es que realices alguna actividad, no es necesario, a veces el disfrute de la historia es suficiente, pero también puedes hacer algunas cosas que refuercen, que profundicen la historia en los valores que tengan, en la moraleja que contengan. Y también hay una recomendación que es desarrollar la creatividad infantil en libros para niños y para niñas. Entonces, eso es lo que podemos hacer, podemos iniciar de esta manera. Después de que termina la sesión, si tú estás presente ahí, nosotros estamos a través de la red, estamos en internet, estamos en plataforma, pero vamos a hacer como que ustedes estuvieran ahí delante mío. Entonces hay que recorrer la mirada y mirar, de pronto detenerte unos segundos en los ojos de las niñas y los niños que te están mirando, que te están observando, que están escuchando con atención tu cuento. Debes pronunciar y modular correctamente. Muy bien. Aquí en Chile nosotros tendemos a no pronunciar el final de las palabras. La idea es que las pronuncies bien, que las leas bien, porque así se entiende mejor lo que estás diciendo y no se confunde una palabra con otra. Recuerden que ahora nosotros en Chile tenemos a muchas amigas y amigos que son extranjeros y algunos incluso que no hablan originalmente nuestro idioma. Entonces, mientras mejor pronunciamos, mejor se entiende, mejor se escucha, más entretenido se hace. Realiza una segunda lectura y relee fragmentos, si es que hay tiempo. Relee fragmentos que pueden haber llegado más profundamente, que pueden no haber sido entendidos, si quieres destacar algo del texto, ¿ya? Y siempre tener cuidado con los inicios y con los finales. Hay que ocupar una tonalidad distinta. Leer un cuento, contar un cuento es como navegar en un mar no tan calmo, en un mar con olas, con cierto viento, de pronto tú vas, vienes, ¿ah? Tu barco se eleva, después se hunde un poco y vuelve a salir. Entonces, eso hay que aprender a navegar. Entonces, cuando uno es un cuentacuentos, cuando una es una cuentacuentos. Entonces, vamos a esperar que esta sesión sea, pero lo mejor que hay, que sea de lo más entretenida, que les guste y que aparte de haber comprendido un poco esto, ustedes van a tener esta grabación disponible
entonces la pueden observar de nuevo, pueden acudir a ella, pueden hacerse de estos tips que ya les entregué, meterlos en su mente, escribirlos en un cuadernito. Por ejemplo, yo tengo varias cosas escritas en mi cuaderno acá, ¿se fijan? Entonces uno tiene que ayudarse. Y todo eso sirve para tu público, que se entretenga, que les guste, que se entusiasme, que quede fascinada, fascinado con ese mundo que tú le estás presentando a través de las palabras. Porque esa es la gracia. Las palabras son una magia, como tú las ocupas, va tocando ciertas cosas que te pasaron, va, va gatillando, va moviendo algunos recuerdos, por lo tanto algunas emociones, algunas sensaciones, algunos olores, quizás cosas lindas idealmente. Entonces, ser un cuentacuentos es como ser una especie de mago, una especie de maga, en que tú haces viajar a tus estudiantes, haces viajar a la gente que te escucha a los mundos que tú quieras llevarlos, y cada uno con la variación de su propio mundo. Y eso es lo lindo. Entonces, ahora vamos a empezar con este cuento que yo les dije, que se llama Adiós a Ruibarbo, cuyo autor es un escritor chileno que se llama Guillermo Blanco. Esta historia a mí me recuerda la historia de un caballo con un niño. Varios caballos, pero uno en especial que se llama Ruibarbo. Esta historia me recuerda a mí cuando yo era pequeño. Yo iba bastante a un lugar muy lindo para mí que tiene muchas raíces familiares, ¿ya? Y que lo voy a nombrar, se llama Pichilemu, que yo adoro esa zona. Y siempre íbamos con un primo a comprar el pan, a hacer cosas, y pasábamos a unas pesebreras, a unos establos que habían, en donde tenían los caballos guardados en ese tiempo los carabineros. Está hablando hace hartos años atrás. Y yo le hacía, acariciaba la cabeza y la cara de uno de ellos, que era como más viejo y tenía como barba. Era como yo. Y me gustaba hacerlo, me gustaba mucho hacerlo. Era como un encuentro, una conexión especial. Yo le hablaba, y nos demorábamos, a veces nos demorábamos, no sé, 3 horas en ir a comprar el pan que podíamos habernos demorado 20 minutos. Una vez recibí un reto por demorarme tanto, ya había pasado la hora del desayuno y ya era casi la hora de almuerzo cuando llegué a la casa. Pero cosas como esa me recuerdan. Y me pongo en el papel de este niño que tiene ojos grandes, que tiene una carita triste, como ahí me presenta esta portada de este libro, de esta edición de Pineda Libros, Adiós a Ruibarbo, del autor Guillermo Blanco, y ahí sale su carita como triste, como melancólica, mirando a los caballos en una panadería en un pueblo pequeño, en un pueblo como rural, en un pueblo fuera de las grandes ciudades, que tiene pocas construcciones, poca gente, son casitas más o menos de construcciones más antiguas. Entonces, ahí recordemos eso, recordemos campo, recordemos zonas rurales, a las afueras de las ciudades grandes, donde ustedes van de pronto de paseo, van de vacaciones o donde viven. Puede ser el lugar donde viven, la pequeña ciudad donde viven, la comuna donde viven. Entonces, pongámonos ahí, aceptemos esta magia, metámonos en esta historia. ¿Les parece? Yo ahora les invito a que esto lo hagamos. Entonces comenzamos. Dice, mañana a mañana, casi al filo del alba, muy temprano, el chico llegaba a sentarse en la acera empedrada frente al portón de la panadería. Adoptaba siempre la misma postura. Cruzaba las piernas, las manos cruzadas delante de ellas, las manos cruzadas, la vista fija en el callejón que conducía a las caballerizas. La vista fija en el callejón. Sus ojos eran hondos, eran negros, miraban de una manera extrañamente intensa. Esperaban, con esa dulce cristalina paciencia de los ojos de un niño. A veces la brisa del amanecer producía en su cuerpo un leve estremecimiento, le daba como frío. A veces era el sol recién nacido el que le penetraba en quieta caricia, como que, lo entibiaba. Todo él, sin embargo, se concentraba en la mirada, se concentraba en la mirada, con las pupilas inmóviles, que no se apartaban del punto por donde asomarían los caballos. Por ahí salían, y solo parecía tornar, volver a la vida, cuando se escuchaban desde adentro las voces de los conductores y restallaban las fustas, las huascas, los látigos, ch, ch, y sobre los adoquines, donde está el pavimento, comenzaba a resonar el eco marcial ordenado de las cerraduras de los caballos mientras caminaban, mientras avanzaban. Y ahí hay otra ilustración de un pequeño mirando, ¿ah?, por la calle ahí hacia el callejón, hacia la panadería. Acá tenemos los ojos del niño. Estas son unas ilustraciones más contemporáneas.
Siempre pongo los links de las ilustraciones para que ustedes si quieren lo miran después. Ahí aparece, ustedes ven, pum, aprietan eso y los lleva a la página donde salen estos dibujos tan bonitos, tan tristes en este momento. Luego aparecía el primer carro. Salía muy despacio porque el callejón era angosto y al dueño le molestaba que los ejes, donde van las ruedas, rasparan el adobe de los muros. Los hombres lanzaban imprecaciones, garabatos, gritos, más quizá por costumbre, por una especie de rito del gremio de los conductores de carreta, que porque estuvieran en realidad airados, enojados, muy, muy enojados. Pero el chico no los oía, no los veía. ¿Por qué? Porque no le interesaban. Contemplaba a los caballos, solo a los caballos. Los contemplaba con rostro amical, de amigo, amistoso. Insinuaba en sus labios no una sonrisa, sino la sombra, el soplo de una sonrisa. Si podía, los tocaba. Les daban unas palmaditas fugaces en las paletas, en las ancas, y a medida que emergían de la calle, susurraba sus nombres, igual que si fuera un secreto entre ellos y él. Pintado, Canela, Penacho, Ruibarbo. Eran cuatro. Dos marchaban hacia un lado, dos hacia el lado opuesto. El muchacho también se marchaba cuando habían desaparecido. Se alejaba paso a paso y sus piernas y su cuerpo se prolongaban a su espalda, como que no se quería ir, como que no quería avanzar, en una sombra interminable, y era la sombra una imagen de su deseo de quedarse allí, junto al portón, aguardando, esperando a que volvieran. Se dirigía a la escuela, que estaba al oriente de la ciudad, al oriente al este. La ciudad era pequeña, de no muchos habitantes, tenía solo 10 o 12 casas grandes, con oficinas y unas pocas avenidas con pavimento de concreto. El resto era provinciano, antiguo, calzadas polvorientas, construcciones de un piso, techos de tejas y verjas de hierro forjado, rejas de hierro grueso, sí. Todavía algunos hombres y mujeres temían ir al centro y afrontar los escasos letreros luminosos que allí habían, los dependientes pulcros, los que atendían las tiendas, ahí impecablemente vestidos, los automóviles. Algunos iban únicamente en tiempo de Navidad, a comprar probablemente, ¿no es cierto? Aquí otra ilustración del niño abrazando a ese caballo, a Ruibarbo. El chico no iba casi nunca de la escuela, bajaba al río, del río a almorzar y luego de nuevo a la panadería. Ahora era la tarde, las 4 de la tarde o las 3:30, y la sombra venía delante suyo como si su impaciencia le hiciera adelantarse. Estaba ansioso por llegar. Era la hora de la siesta. Los caballos reposaban desuncidos, estaban sin sus riendas, sin sus monturas, sin sus aperos. Era la hora de la siesta, entonces, en sus pesebreras estaban los caballos sin su atuendo. Hasta su lado llegaba él, con ese andar lento que era una excusa y que se les aproximaba y volvía a hablarles. Canela, Ruibarbo, Pintado. Ellos abrían apenas los grandes ojos mansos y adormilados, y lo miraban. Los dos más jóvenes parecían entenderle mejor, parecían recoger la cálida ternura, el trémolo de bondad, el gesto de bondad que latía en su voz. Parecía que le escucharan, que le replicaran incluso en cierta forma misteriosa. Los viejos no, los viejos para los que su afecto era, sin embargo, no obstante, más profundo. Ellos se limitaban a alzar los párpados, miraban apenas, y mostrarle sus pupilas desprovistas de visión, donde anidaba una indiferencia muy larga y muy ancha, como que casi no veían estos pobres caballos viejos. Los dedos del chico se escurrían en pausada caricia por sus pelambres, llenas de sudor, por su piel con pelos. A él le agradaba el olor a sudor que le quedaba después en la piel. Le agradaba sentirlo, aguardarlo en sus manos, dormirse en la noche aspirándolo. Manco, manco, murmuraba. Ahora cuentacuentos tomó un poco de agua. Manco, manco, murmuraba. Los caballos jóvenes sin hacer un movimiento respondían, los viejos no, pero su piedad era para estos, para los viejos, y les dolía que no la recogieran, que fuera tan poderoso su derrumbamiento, su aniquilamiento. Él los veía muy, muy cansados, derrotados, que los hubieran vaciado tan íntegramente por dentro a fuerza de desamor. El niño aquí dice, estima, piensa, siente que no quieren estos caballos, que los usan solamente para el trabajo de carga y llevar, y llevar, y llevar siempre esta carga que tiene estas carretas que llevan, ¿no es cierto? Eso es lo que él siente, que ellos tienen desamor. Por eso que
estima que estos caballos están tristes, que se hallaran secos, igual que se secan los charcos en el verano, secos y opacos, colosalmente indiferentes, incapaces de recibir el cariño que él les traía, ya de no darle a este niño el de ellos. En sus belfos, creía el niño en su mirada, descubrir un gesto amargo, de amargura en sí, sin tema. Amargo no porque estuviera en nostalgia del agua de los arroyos o del pasto libre, limpio, lozano de los potreros, sino porque no sabían lo que era nostalgia. El niño los analizaba, los quería. Amargo, con una amargura difusa, turbia, diferente, espectro de amargura, como un fantasma de amargura, de gran tristeza, que habían ido quedándose en ellos a través de los días y los días y los días parejos, amorfos, sin forma, de las horas parejas, sin minutos ni segundos, de las horas inmóviles, que dan lo mismo, que se acumulan y aplastan desprovistos de alternativas y de esperanzas, y de sorpresas, que son una interminable siesta o un infinito trotar, trotar calle abajo y luego calle arriba, por calles invariables que no cambian, en un derrotero, en un camino invariable, cansado, agotado, una suerte de vía crucis, de caminos de sufrimiento, sin la cruz ni la grandeza del sacrificio. Nada, solo la nada, vasta, vasta, inmensa. Él les perdonaba que fuesen así. Intuía con la vaguedad precisa con que intuye la infancia que eran incapaces de otra reacción, de cualquiera reacción, y que su apatía, su desgano, su no tomar en cuenta, no era voluntaria, sino una incontrastable imposición de la existencia de estos caballos. No habrían podido odiarle igual que no podían amarle. Si no vivían, si únicamente estaban, como plantas, como pozos ciegos, como árboles muertos, ¿qué derecho había a exigirles? Todas estas cosas pensaba este niño inteligente, profundo, emocionado, triste por estos caballos que sufrían. Su amo se perdía morosamente en las ásperas pieles, sorteaba con cuidado las mataduras, hablaba un lenguaje de comprensión, su mano, no su amo, su mano se perdía. Él los acariciaba, los acariciaba. De esta comprensión también vaga y precisa que no cabe en palabras y de la cual solo es capaz el alma de un niño, ¿qué más que comprensión? Es identificación, es sentir el dolor en carne propia. Cual si la fusta, la huasca, el látigo y el aburrimiento, el tedio, la estrechez fueran para él también. Y él tampoco tuviera, poseyera la libertad de buscar la sombra de los árboles o el quieto frescor de los esteros. Lo conocían ya los hombres de la maradería y lo dejaban quedarse allí cuando entraba. Entra, potrillo, le decían al verlo en la puerta. Él entraba sin articular palabras, sin decir nada, con la clara elocuencia de sus ojos, solo sus ojos, y se movía suavemente, sin ruido, y se ponía junto a sus amigos, los caballos, a practicar ese íntimo rito suyo de comunión y comunicación. Los miraba, los acariciaba. Manco, manco, decía el niño. En más de una oportunidad le ofrecieron subirlo sobre el lomo de alguno de los caballos. ¿Quieres dar una vuelta, potrillo? No. ¿Tienes miedo? No. Entonces, no quiero. Ah, tienes miedo. Lo dejaban tranquilo. Y él no tenía miedo, tenía una especie de vergüenza de que propusieran eso, porque era humillante para las bestias, para estos caballos, y era cruel. Era recordarles su servidumbre, su esclavitud, mientras él no anhelaba sino la muda hermandad que le ligaba a ellos. Los quería y los hacía un poco más semejantes a él. Le gustaba por eso que le llamaban potrillo, le gustaba que le dijeran así a estas personas, los conductores. Por eso le gustaba el olor que en su epidermis, en su piel dejaba el sudor de las ásperas pelambres de de los caballos. Cuando se iba al río, se echaba la boca, se echaba boca abajo sobre una piedra enorme, grande, siempre la misma, acostado, así recostado boca abajo, y se dedicaba a soñar despierto. Imaginaba una especie de invariable cuento de hadas. Él era chico, rico, muy rico, dueño de un reino con castillos de doradas puertas y palacios y lagos tranquilos, y en medio del mayor de los lagos había una isla ancha, lisa, cubierta toda de césped de pasto, y allí enviaba él a los caballos.
los de todas las panaderías del reino, y les tenía arroyos y árboles, y unos pesebres inmensos, unos establos grandes y hermosos, y nadie podía maltratarlos ni montarlos, porque él había impuesto pena de muerte a quien lo hiciera, y en un lugar de privilegio de la isla habitaban Ruibarbo, Pintado, Canela y Penacho, y a los ojos de Canela y Ruibarbo, los más viejos, había tornado la visión, había vuelto la visión, veían bien ahora, y eran unos ojos vivos, alegres, mansos, siempre, claro, pero brillantes de felicidad, plenos de paz. Y él los observaba y les hablaba, y ahora sí que lo comprendían. Y los dos se iban con él, andando, andando bajo los olmos y las higueras, los árboles, y se metían por unos vados pedregosos, unas zonas pedregosas entre las ramas, y se trababan por sobre sus cabezas. Veían el cielo con un sol perenne que no acababa y tibio, que no daba calor, sino solo infundía al cuerpo una sensación de gozosa tibieza, de agrado, de gratitud, y cuando llegaba la noche, a veces, él dejaba sus asuntos de estado para quedarse a dormir con sus amigos, acostado en el pasto entre los cuerpos gigantescos, suaves, amables, y a la merced siguiente los despertaban, cual clarines los relinchos de ruibarbo y canela, y abría los párpados, y ante él se hallaba el mágico espectáculo de las crines, esos pelos largos y las largas colas flotando en el aire, mientras los animales galopaban por la llanura. Ese era su sueño, lindo sueño, maravilloso sueño en donde los caballos ahí estaban disfrutando con él en esa isla de su reino. Un día al salir al reparto del el carro tirado por Ruibarbo, el anciano conductor dijo al chico, despídete de él, potrillo. Su mirada honrada preguntó por qué, su mirada honda preguntó por qué. El patrón lo vendió. ¿A quién? Quiso el hombre callar, pero la mirada del niño era demasiado poderosa para resistirla. Con voz ronca le explicó que lo llevarían al día siguiente al matadero, que harían charqui de él, esa carne seca que después venden. ¿Al matadero? Se fue el muchacho pensativo, calle abajo. Su hermana había ido al matadero una vez y le contó cómo era, cómo un hombre que vestía un delantal sangriento se había acercado a un buey y le había clavado un enorme cuchillo y el buey no murió al primer golpe, y observaba con expresión bondadosa, sin rencor ni rebeldía, a su verdugo. Parecía pedirle que acabara pronto, mientras la sangre fluía de la ancha herida y algo se apagaba a pausa en sus pupilas. Llegó el chico al río. Una bandada de garzas se alzó como en un cuento de pastores y de campo, ecológica, sobre el cauce del río. El perro le siguió a corta distancia durante un trecho, durante un tramo, mas él no percibía nada, en su mente no resonaba sino la palabra fatídica, el matadero, y ante su vista no había sino el delantal manchado de rojo, la hoja de metal filosa, el cuchillo, la quieta agonía que imaginaba a Ruibarbo. El niño sufría. Estaba triste, miren a este niño ahí. Estaba triste de pensar que lo iban a llevar al matadero. Qué terrible sentirse así por un ser querido. Él ya quería a este animal, como tú quieres a tu perro, yo a los míos, a tu gato o a tu mascota, que ya nosotros somos animalistas, entonces, ¿cómo queremos a los animales? Este niño antes, antiguamente, ya quería mucho a este caballo, que ni siquiera era de él. Una lágrima sola rodó por su mejilla. Era la hora de la escuela. No fue a la escuela. Permaneció la mañana entera tendido en su roca, no soñando como siempre, sino meditando, obsesionado, desesperado. Almorzó maquinalmente, como un autómata con la cabeza baja y la garganta estrecha de angustia. Se comió su colación. Nadie en su casa lo notó. Era una casa pobre donde había preocupaciones más graves que la suerte de un jamelgo, de un caballo. En la tarde se encaminó a la panadería y se quedó hasta allá y estuvo oscuro, junto al viejo Ruibarbo, murmurando su rito inútil. Manco, manco, Ruibarbo. De pronto oyó que cerraban las puertas y colocaban trancas. Ese tronco, ese madero grande con que cerran las puertas. Alguien se despedía. Hasta mañana, patrón. Hasta mañana. ¿Les pusiste agua a los caballos? Sí. ¿A los cuatro? Bueno, al Ruibarbo no. Sería darles trabajo de más. A los charqueadores, a los que lo van a matar. No les di agua. Sonó una carcajada. Se reían estos hombres porque iba a morir este caballo viejo tal vez. El chico se estremeció. No hizo ningún movimiento. Esperaría que se fueran y daría de beber a su amigo, a Ruibarbo. Se escucharon pasos aún.
voces que iban apagándose poco a poco. Después, un largo rato durante el cual no hubo ruido alguno, fuera del que producían los animales, con su lento masticar del forraje, de la paja que comían, se asomó al patio. Una luna blanquecina había salido ya y lo alumbraba este patio todo vagamente. Se dirigió a la llave de agua con andar sigiloso, buscando los rincones, tocando. Al pasar frente al callejón de salida se le ocurrió una idea que hizo latir más aprisa su corazón. Corrió jadeando junto a la entrada y comenzó a tocar, a hurgar a tientas hasta que encontró la tranca, la que cerraba el portón, que pesaba mucho. La alzó a duras penas. Cuando lo hubo conseguido, el madero se vino al suelo, ¡fa! Con estrépito. Creyó que iba a llorar, pero se contuvo, porque tenía demasiado miedo. Se replegó sobre sí mismo, se quedó quieto, callado, agachado. Esperó. Una ventana se abrió en el segundo piso y apareció el panadero, que oteó, miró en torno con mirar minucioso. Detenidamente miró hacia el patio. Sería uno de los caballos que ha estado intranquilo. No es nada, mujer, dijo. Luego cerró. El chico desapareció quieto permaneció quieto por interminables minutos. Una campana de reloj dio la hora, pero él no atinó a contar las campanadas. No se dio cuenta de la hora que era. Aún dio el reloj un cuarto antes de que se atreviera a cambiar de postura. Quedó todo el rato así. Lleno de preocupaciones, se levantó, fue hasta la caballeriza de Ruibarbo, desató la cuerda que lo ligaba a un poste y comenzó a conducirlo hasta el portón. El animal se resistió al principio, pero pronto lo siguió, a paso lento. Le parecía al niño que nunca había resonado tanto la cerradura sobre los adoquines. La espesa hoja de madera se abrió con voz de vieja, quejándose. No se atrevió a cerrarla. Así se abría y sonaba. Y en el silencio el niño se ponía desesperado porque el dueño podía aparecer, podía escuchar. En la calle no había nadie, ni encontraron a nadie en el techo breve que distaba la panadería del río. Así alcanzaron el puente, a cuyo extremo opuesto el llano, la parte sin árboles, y los cerros se abrían libres más allá, semejantes un poco al reino con el que él soñaba, revestidos de magia por la claridad de la luna. Presa de emoción, quitó la cuerda del cuello de Ruibarbo, le dio unas palmadas de afecto y le susurró adiós cálidamente. El caballo permaneció unos minutos inmóvil, cual si no entendiera. Después dio media vuelta y se fue trotando, trotando, hasta el portón de la panadería, por el que desapareció. Y termina. El caballo vuelve a donde estaba. Terrible. Y el niño, con pena tal vez. Ahí dejamos el final, ahí dejamos para que reflexionen, ahí dejamos este cuento para que lo lean cuantas veces quieran o lo escuchen. Un cuento maravilloso, un cuento emocionante. Me trae todo, todo, todo a la mente. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, niñas y niños, profesoras, profesores, mamás, papás, todos los que hayan tenido la oportunidad de escuchar este relato con tanto cariño que les acabo de leer, de contar. ¿Ah? Y métanse a los talleres, inscríbanse, talleres, cómo hacer cosas pebre, tal vez, cómo hacer volantines, cómo hacer bailar un trompo, cómo hacer pan amasado, no sé, tanto taller con que les vamos a sorprender, ¿ya? Únanse, hagan like todas las veces, muchas veces, ¿ya? Y síganos en Instagram, en Aprendo Libre Latam, @Aprendo Libre Latam. Síganme a mí, mándenme sus cuentos, escriban sus cosas, escriban las cosas que podrían ustedes tener como inspiración para un cuento. Yo les prometo que les respondo, les doy mi opinión. Yo, Mariano, @mariano.cpz, @mariano.ceps, ese es mi Instagram, para que nos sigan. Espero que las fiestas lo pasen muy bien, que estén en familia, que se cuiden mucho, que cuiden a sus animales, que se cuiden en familia, que se quieran todo lo que tienen que quererse, que se protejan, que nos mantengamos vivos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Espero seguir contando cuentos, y aprendan así. Yo muy contento de estar aquí con ustedes hoy día y los dejo. Un gran abrazo y toda la felicidad del mundo.